Mis amados hermanos y hermanas, allí en sus hogares, les saludo en Cristo Jesús, paz a vosotros. En esta hermosa tarde tengo el honor, el privilegio de compartir con ustedes pues, un tema titulado Disponerse a ser restaurados. Considerando la situación que estamos viviendo con esto de la pandemia, esta enfermedad llamada COVID-19, ocasionada por un virus, pues ha provocado graves problemas en la sociedad, en el mundo entero, en países, y pues no tan solo en lo comunitario, en lo humano, sino también problemas en la misma iglesia. Y para poder comprender cómo sobrevivir a una situación tan grave como la que estamos viviendo, porque efectivamente, hermanos, es una situación delicada, es una situación difícil y muy riesgosa porque afecta a la salud, afecta a la vida de las personas. El propósito de este tema es fortalecer la esperanza en la restauración que Dios obra en la vida de su pueblo. Hay situaciones tanto particulares como comunitarias a las que el ser humano se enfrenta en diferentes etapas de la vida. Y quiero tomar como base una etapa en la que el pueblo de Israel enfrentó una situación muy difícil. La Biblia nos habla de grandes historias del pueblo hebreo, pero yo me voy a enfocar solo en una parte, cuando el pueblo de Israel fue llevado al exilio. Él prácticamente también estuvo viviendo una situación muy difícil, un confinamiento prácticamente en el cautiverio, donde prácticamente perdió tierras, hogares, familias, bienes, y llegaron prácticamente a ser esclavos. Conocemos la historia, hermanos, o parte de la historia que nos narra las Sagradas Escrituras, y en Segunda de los Reyes, capítulo 24 y 25, nos habla cómo es que Nabucodonosor invadió al reino del sur, prácticamente a Judá, sitió Jerusalén cuando el rey Sedequías se rebeló en su contra. Prácticamente Babilonia ya estaba tomando posesión de todas aquellas regiones. Era un poder muy fuerte, muy tremendo. Ya había conquistado a Siria. Recordemos que Asiria contaba con los ejércitos más poderosos, más terribles y sanguinarios, pero no resistieron al poder de Babilonia. El mismo Egipto estaba siendo ya cautivo, o Babilonia se estaba posicionando prácticamente de sus posesiones. Israel, pues un pueblo pequeño, intentó rebelarse cuando de alguna manera ya Babilonia estaba teniendo el control sobre ellos, pero Sedequías intentó rebelarse en contra de ellos. Entonces nos narra el libro de los Reyes que fue sitiado Jerusalén. El rey Sedequías intentó huir, hizo un agujero en las murallas
intentó huir con su familia, pero los soldados le dieron alcance, lo llevaron ante el rey ordenó degollar a sus hijos delante de él, a él le sacaron los ojos y lo llevaron cautivo a Babilonia. La ciudad, aquellas paredes que habían causado tanta resistencia fueron derribadas, las puertas quemadas, el templo quemado, saqueado todos aquellos tesoros del templo. Se llevaron cautivos a los hombres principales, a los mejores soldados, todos los artesanos, o sea, gente que de alguna manera sería muy útil para Babilonia, y solamente quedaron los más pobres y los que pudieron escapar hacia Egipto. Y pues la situación fue muy difícil para el pueblo hebreo. Entonces entra en escena Esdras. Se dice que Esdras es del linaje de Aarón, del linaje sacerdotal, y él escribe principalmente estos dos libros, el libro de Esdras y el libro de Nehemías. ¿Para qué? Con el propósito de que la generación de israelitas, después del regreso del exilio, leyeran este libro. Esdras claramente quería que sus lectores reconocieran en varios acontecimientos históricos el papel y el amor de Dios de intervenir, de participar en esos momentos tan difíciles en favor de su pueblo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? El pueblo hebreo estaba perdiendo la fe en Dios, estaba perdiendo la confianza en Dios por la situación en que se encontraban. Recordemos que Babilonia los cautiva en el 586, 587 a.C., y Esdras y Nehemías prácticamente van a tener su aparición muchos años después. En esta situación en la que ellos se encuentran ya con el rey de Joacim, perdón. Se me borró aquí. ¿Me puedes detener tantito ahí, hermano? Nehemías capítulo 1, del verso 1 al 3.
Dice, en el año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes Quisleu, yo, Nehemías, estaba en la ciudad de Susa, cuando llegó mi hermano Hananí con unos hombres que venían de Judá. Entonces les pregunté por Jerusalén y por los judíos que habían escapado de ir al desierto, al destierro. Y me contestaron, los que escaparon de ir al destierro y se quedaron en la provincia están en una situación muy difícil y vergonzosa. En cuanto a Jerusalén, la muralla ha sido derribada y sus puertas han sido destruidas por el fuego. Nehemías pregunta de la situación de la gente que se había quedado en Jerusalén y de cómo se encontraba la situación en ese tiempo. Prácticamente habían transcurrido 140 años de que salieron de su tierra, cuando la promesa o una de las promesas de Dios es que ellos estarían cautivos 70 años. Sin embargo, esto se había extendido, porque sí, ellos estuvieron cautivos en Babilonia o por el rey Nabucodonosor, pero después los persas se levantaron prácticamente en contra de Babilonia y tomaron ellos el poder. Se unieron los medos con los persas y prácticamente siguió el cautiverio para Israel. Entonces, Nehemías nos cuenta que él trabajaba como copero de Artajerjes, y en el verso 4 dice, al escuchar estas noticias, me senté a llorar y por algunos días estuve muy triste, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Esta parte quisiera que la tomásemos muy en consideración, porque es la base principal que va a usar Nehemías para la restauración. Y es, hermanos, la oración. En su oración, Nehemías 1, 5 al 11, dice, y le dije, o sea, prácticamente Nehemías se pone en oración y dice, Señor, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantienes firme tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Te ruego ahora que atiendas a la oración que día y noche te dirijo en favor de tus siervos, los israelitas. Reconozco que nosotros, los israelitas, hemos pecado contra ti. Hasta mis familiares y yo hemos pecado. Nos hemos conducido de la peor manera ante ti. No hemos cumplido los mandamientos, leyes y decretos que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Recuerda que le advertiste que si nosotros pecábamos, nos dispersarías por todo el mundo, pero que si no volvíamos a ti y cumplíamos tus mandamientos, poniéndolos en práctica, aun cuando fuéramos esparcidos hasta el último rincón del mundo, nos recogerías de allí y nos llevarías de nuevo al santo lugar que escogiste como residencia de tu nombre. Nosotros somos tus siervos, tu pueblo, que rescataste de tu gran
con tu gran poder y fortaleza. Te ruego pues, Señor, que atiendas a mi oración y a la súplica de tu siervo, cuyo único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí las simpatías del rey Artajerjes. Hasta ahí. Vemos que Nehemías hace una oración muy intensa, pidiendo a Dios que lo ayude. Esa es la primera parte que considero importante, hermanos, como pueblo de Dios o como creyentes, que debemos de considerar en nuestra vida. Quiero hacer como un paralelo, hermanos, entre la vida que vive el pueblo de Israel y la vida que vivimos como iglesia. La situación que vivimos, hermanos, les decía, no es sencilla. Ha habido fallecimientos fuera y dentro de la iglesia, aunque algunos que han fallecido no son parte de la iglesia, pero sí son parte de nuestra familia, son parte de nuestra amistad. La situación económica, hermanos, está muy decaída. La violencia por la misma situación está incrementando. Y ya no tan solo los estados donde siempre ha habido pues más violencia por el narcotráfico en el norte hacia Estados Unidos, sino que ahora también en el sur. Y donde los delincuentes se están apoderando tanto de la parte gubernamental como también del dominio de los pueblos y de las autoridades. Estamos viviendo una situación muy difícil, hermanos, que no podemos decir que no pasa nada. Como cristianos tratamos de no verlo tal como es, pero la situación es difícil, hermanos. Mi pregunta es, ¿cómo se encuentran emocionalmente? ¿Cómo se encuentran espiritualmente? ¿Cómo está la relación con su familia? ¿Cómo está viviendo esta etapa de esta pandemia? Yo trato de imaginarme cómo sufrió el pueblo de Israel, qué preguntas se hacía y por qué estaban en esa situación. Sin embargo, en la oración de Nehemías, primeramente hace un reconocimiento a Dios, exalta su nombre, pero también reconoce que han fallado, que han cometido una falta, pero también recuerda que Dios ha hecho promesas. Y aunque el pueblo está en una situación difícil, Dios envía profetas para consolar, para reanimar, para avivar aquella esperanza de que pueden ser restaurados y que pueden volver a su tierra. La situación en que Nehemías y Esdras van a intervenir, pues no es sencilla. Nos decía que él recibe un mensaje de la condición de Jerusalén en el mes Kislev, que prácticamente es el año 12º en el calendario hebreo. Y Nehemías 2:1 dice, y un día del mes de Nisán, en el año 20 de su reinado, mientras yo servía vino al rey, me vio tan triste que me preguntó, te veo muy triste,
¿qué te pasa? No pareces estar enfermo, así que has de tener algún problema. En ese momento sentí gran temor. Los servidores del rey no tenían permiso para manifestar sus sentimientos. Ellos eran esclavos, ellos estaban para servir al rey de una manera agradable, contentos, alegres. Por eso es que Nehemías, cuando el rey lo nota triste y le hace esa pregunta, él dice, sentí un gran temor. Se considera también que este rey era muy soberbio, era cruel, era sanguinario. Y cuando alguien no le agradaba, pues prácticamente lo mandaba a ejecutar. Pero Nehemías se arma de valor y dice el verso 3, y le dije al rey, viva siempre su majestad. ¿Cómo no he de verme triste si la ciudad donde están las tumbas de mis padres se halla en ruinas y sus puertas han sido quemadas? Verso 4. ¿Qué puedo hacer por ti?, preguntó el rey. Entonces me encomendé a Dios del cielo. Y prácticamente, hermanos, él le hace una solicitud, o sea, ya le presentó su caso, pero ahora le hace una solicitud de ayuda, de tiempo para realizar esta actividad. Anteriormente, Esdras ya había intentado reconstruir el templo, el altar y algunas otras cosas, pero los enemigos no se los habían permitido, enviaron cartas a Artajerjes y el mismo Artajerjes había detenido la obra. Pero ahora, con Nehemías, Artajerjes se dispone a ayudarlo. Le concede una guardia para que lo acompañe, lo nombra prácticamente gobernador de Judea y pone a disposición todo lo que necesita para la reconstrucción. ¿Fue fácil, hermanos, esa reconstrucción o esa restauración de Israel? Nehemías llega a Jerusalén, sale de noche a revisar las murallas. Más de 100 años, hermanos, esas murallas seguían por los suelos, puertas quemadas, por lugares ni siquiera se podía pasar. Y entonces él regresa y le dice a los gobernantes de allí, los encargados de Jerusalén, cuál era el motivo de su visita. Y entonces ellos, al escuchar lo que Nehemías les propone y cómo Dios lo había ayudado y qué palabras le había dicho el rey, entonces dijeron ellos, pues empecemos a reconstruir. Hubo oposición. Sus vecinos, recordemos que aunque el gobierno de Artajerjes es muy amplio, está dominando todo Asiria, Siria y parte de Transjordania y hasta Egipto, pero él tiene gobernantes y esos gobernantes prácticamente son los que le dan cuenta y razón de todas las cosas que suceden. Cuando ellos se dan cuenta que Nehemías está levantando los muros, pues envían cartas nuevamente a Artajerjes diciendo que Nehemías se está proclamando rey y que se está rebelando contra él. Pero no tienen éxito estas cartas. ¿Por qué? Porque Dios ya está interviniendo con Nehemías. Y se quedan sorprendidos porque la obra es concluida de una manera
muy, muy esforzada, hermanos. ¿Por qué? Porque participan. El texto nos habla de que con una mano están trabajando y con otra tienen la espada. Ni siquiera se quitaban la ropa para dormir, se quedaban velando. Y entonces, estos dos varones logran lo maravilloso y lo importante que era la reestructuración de Jerusalén. ¿En qué consistía, hermanos? ¿Por qué Nehemías se preocupa y le interesan las murallas? ¿Qué significa o qué significado tiene para ellos esos muros? Anteriormente ya habían reconstruido el altar porque era una base principal. El realizar los servicios, los holocaustos, habían tratado de restaurar el templo, pero sin murallas no había paz, no había tranquilidad, no se podía ministrar. Y eso, cuando de alguna manera se levantan las murallas, eso indicaba que Jerusalén estaba totalmente protegida y segura. ¿Qué necesitaba ahora? Estos varones se interesan principalmente por restaurar lo más importante. Uno, que el pueblo de Dios se sintiera seguro a través de tener sus muros, sus puertas, que tuvieran restaurado el altar, el templo. Empezaron a administrar los levitas y fue el momento de Esdras. Dice que puso una especie de madera en alto y se levantó a leer la ley de Moisés como guía para la vida del pueblo. Y prácticamente, hermanos, a grandes rasgos podemos ver cómo se fue reconstruyendo en medio de la dificultad, aún en medio del exilio, la reconstrucción de la ciudad de Dios o donde habitaba el pueblo de Dios. No se reconstruyó, hermanos, hasta que aquellos reyes se hubieran muerto. No, se reconstruyó incluso con la participación de aquellos reyes. ¿Quién dirigió la obra? Dios. ¿Por qué la dirigió? Porque estos dos hombres se pusieron en oración y con ese propósito de restaurar a su pueblo, de llevarlo nuevamente a esa experiencia de vida en su relación con Dios. Aquí diríamos, hermanos, nosotros no hemos sido exiliados, pero por la pandemia de alguna manera sí hemos sido confinados. Como dije, nos han condicionado en no salir, no tener pues momentos de recreación, no poder visitar. Hoy lamento, hermanos, haber avisado a la iglesia de Tío Diego que no abrieran. ¿Por qué? Porque ya el aviso nuevamente del gobierno es que los municipios que tengan semáforo rojo tienen que cerrar. O sea, no se puede servir. Y entonces, hermanos, hay una situación pues dolorosa. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos estamos volviendo como un tanto mecánicos. O sea, no estamos experimentando los cultos. O sea, cuando venimos a orar, cuando venimos a cantar, hermanos, quiera o no, sentimos emociones. Al orar a Dios en estos lugares, no es lo mismo, hermanos, hacerlo en otro lugar. Por eso yo creo que también los israelitas, cuando le decían los mismos soldados, canten esas canciones que cantaban allá. Y ellos decían, ¿cómo podemos cantar aquí? Ellos creían que en esas tierras, lejos de Dios, no podían alabar a Dios.
aquí en este tiempo, hermanos, siendo sinceros, ¿cuántos de nuestros hermanos realmente tienen esa posibilidad de conectarse a estas transmisiones? O sea, ¿cuántos miembros son aquí? ¿80, 90, 100? De todos ellos, ¿cuántos creen ustedes que se estén, que se estén alimentando espiritualmente? No tenemos, aquí, hermanos, gozamos de este hermoso templo. Y lo importante que yo veo, hermanos, y por eso hago una relación con este tema de Nehemías, porque Nehemías inicia desde una circunstancia difícil y ustedes están empezando a trabajar también desde un tiempo y un momento difícil. Pues mis hermanos, Dios ha puesto a su disposición y les ha puesto prácticamente los medios para restaurar. Tal vez ustedes digan, yo hermano me siento bien, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, no tengo problemas, oro, leo la Biblia, me conecto a las transmisiones, pero de todos ellos, ¿cuántos están en desolación? O sea, ¿cuántos hermanos y hermanas están en depresión, en problemas económicos? Y creo, hermanos, que hasta para venir, si se abren los templos, económicamente, para el transporte, va a ser difícil. Cuando se pase el alfolí, para la ofrenda, para el diezmo, ¿cuántos de mis hermanos irán a agachar la cara para no ver cuando pase el recolector? Eso nos indica, hermanos, de que estamos pasando por una situación muy difícil. Cuando Nehemías les habla a aquellos gobernantes, a aquellos que lo iban a apoyar, ellos dijeron, pues empecemos a reconstruir. ¿De qué se trata, hermanos? De que todos pongamos ese esfuerzo en esta restauración. De verdad, hermanos, como decía el apóstol Pablo, yo quisiera verlos, quisiera saludarlos. Y a veces, aunque estamos cerca, no nos podemos abrazar. Eso está rompiendo, hermanos, una relación entre hermanos. Nos está distanciando, no nos está ayudando esto. Entonces tenemos que ver la manera de cómo, así como Nehemías hizo, hermanos, cómo poder salir adelante. Y número uno sería eso, hermanos, ponerse en oración. Y número dos, invitar a todos aquellos que quieran participar en esta restauración. Veía, hermanos, que Nehemías, su interés era que el pueblo se sintiera seguro, por eso levantar los muros. Esdras, lo que le interesaba era que el pueblo fuera guiado por medio de la palabra. Hay dos participantes, dos compañeros que de alguna manera trabajan juntos. Aquí veo, hermanos, una gran bendición porque tienen dos líderes jóvenes, pastor y copastor, y los veo entusiastas. Y bendigo a Dios por esa oportunidad que da a estos jóvenes para trabajar en esta hermosa iglesia, hermanos. Aprecio a cada uno de mis hermanos de aquí, de cualquier parte, hermanos. Pero por esta congregación siento una gran estima por cada uno. Y es triste recordar, hermanos, pero algunos ya no los vamos a volver a ver.
tal vez porque no quieran o porque alguno de ellos falleció. ¿Y cómo ha sufrido esa familia, hermanos? ¿Cómo sufre aquel que de alguna manera pierde su fe, pierde su ánimo? La misma situación, hermanos, o lo prolongado de la situación, en este tiempo, en aquel tiempo, lo prolongado del exilio, pues menguaba la fe del pueblo hebreo. Y aunque Dios estaba enviando mensajes a través de sus profetas, pero ya no creían. Entonces, lo mismo en este tiempo, hermanos, hay hermanos que de alguna manera están desfalleciendo en su fe. Los problemas, hermanos, las necesidades, las pandemias o lo que se presente en nuestra vida, hermanos, ¿será motivo para el que el pueblo de Dios se detenga? ¿O para que el pueblo de Dios en estos tiempos crezca y se manifieste? Mis hermanos, el pueblo de Israel en ese tiempo eran 2 tribus. Las otras 10 habían prácticamente desaparecido. Era un pueblo pequeño. Sin embargo, hermanos, estos acontecimientos son historia. Es historia de Dios y es historia de aquellos hombres valientes que se decidieron a trabajar en favor del pueblo. Los que están aquí, la mayoría son un gran ministerio, hermanos. Yo los admiro, me encanta cómo tocan. Los he visto, hermanos, me alienta, pero los he escuchado incluso hoy y no es lo mismo, como que los siento un poquito medios caídos. Si ustedes que están jóvenes y siguen ministrando, sienten eso, piensen ustedes en aquellos que no, ¿sí? Aquellos que no, que ni siquiera se pueden conectar, aquellos que ni siquiera como familia se pueden reunir y pueden cantar a su Dios. Pensemos en ellos, hermanos, y juntos trabajemos por la restauración del pueblo de Dios en este tiempo, en esta situación tan difícil que estamos enfrentando. Mis hermanos, muchas gracias, Dios me los bendiga y sigamos adelante juntamente para alabar, glorificar, como dijo Nehemías, el nombre de nuestro Dios. Paz a ustedes, hermanos.